Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento, ¿verdad? Que esté acompañándonos el día de hoy a todos ustedes y gracias obviamente por regresar al podcast, ¿verdad? Con un programa más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar compartiendo un tema súper interesante. Si vieron obviamente la publicación ya saben de qué se trata el tema, ¿verdad? Pero quiero presentarles a Fray Isidoro Mejía Hernández. Él es fraile franciscano, miembro de la Orden de Frailes Menores Conventuales, con experiencia de vida, estudios y pastoral en Centroamérica. ¿Cómo está, Fray? Malcolm, gracias a Dios, muy bien. Aquí encantado de estar con usted en este programa, que esperamos sea también de mucha gracia y bendición para muchas personas. Sí, así es. Y bueno, de hecho nos encontramos el día de hoy, aquí en el convento de ustedes que está en el Colegio San Francis en Moravia, en San José, Costa Rica. Más bien, muchísimas gracias por abrirnos las puertas el día de hoy aquí para poder grabar este programa. Esta es su casa y la casa de todos aquellos que quieran conocer al Señor y también seguir la huella de San Francisco de Asís. Muy bien, muchísimas gracias, Fray. Y Daisy, ¿qué le parece si de una vez le entramos a materia? Verán, como ya pudieron ver todo el mundo, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la oración franciscana, ¿verdad? Oración franciscana, y uno puede hacerse la pregunta, ¿y eso? Pero, o sea, oración no es oración, simplemente oración franciscana. ¿Qué hace la oración franciscana tan diferente? Entonces, bueno, hoy en día Fray Isidoro nos va a compartir, verán, un poco sobre el tema en sí de la oración franciscana. Como tema vamos a hablar de la oración desde la perspectiva de San Francisco. Sin embargo, como somos iglesia, también antes que San Francisco, durante y después de su vida, por supuesto, ha habido oración. Y por eso tenemos que ver un primer momento, ¿qué es la oración? Segundo momento, vamos a hablar de los temores, de falsas expectativas de la oración. Y también en un tercer momento vamos a hablar ya de elementos de la espiritualidad y la oración propiamente franciscana. Muy importante. Vamos a empezar entonces con una oración bellísima de San Francisco. Alabanzas al Dios Altísimo. No la vamos a decir toda al principio, porque más bien vamos a dejar la primera parte, la voy a hacer acá, y usted va a cerrar este tema con los últimos números de esta oración. Tú eres el Santo, Señor, Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres el Trino y Uno, Señor Dios de los dioses. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Amén. Amén. A mí me encanta esa oración realmente. Yo lo hago bastante, me gusta. Es una oración que cada palabra tiene un peso importante, una experiencia, una meditación, una comparación también, ¿verdad? Y al final uno lo que le queda es la impresión de que Él está mirando ya con los ojos del corazón, definitivamente. ¿Cómo podríamos empezar a hablar de la oración? En primer lugar, la oración es un encuentro donde llegamos a dialogar con ese otro que no soy yo. De lo contrario sería un monólogo, sino con ese tú con mayúscula, ese tú con mayúscula que es Dios, pero que también muchas veces debemos pasar por ese otro tú que es el que yo tengo al lado, al frente, detrás
y ojalá que no, pero también muchas veces abajo y ojalá que menos por debajo del zapato. Es una oración cristiana también, aquella oración que ya hemos dicho es un encuentro y que se va encontrando, como dice Francisco, tú eres el Dios trino y uno, o sea, el encuentro con un Dios que se me revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Reconocer que es el Dios que ha creado el mundo y que ha creado también mi corazón. Y como ya sabemos, el corazón ansía el gran misterio del amor de Dios, porque de Él hemos venido. Y sin embargo, siendo Dios el creador de todo, siendo Dios el Salvador, Él aspira a morar en nuestros corazones. Orar al Señor es encontrarnos con el misterio, con el Maestro, con el Salvador, con el Señor. Vamos ahora a hablar algunas características de esta oración. En primer lugar, orar es abrirse a la relación viva y vivificante. La espiritualidad y la oración misma, que no toca y transforma la vida, pierde su razón de ser. La santidad es amistad con Dios. Aquí me voy a valer de Éxodo capítulo 33, versículos del 11 al 19. Y me voy a fijar en el primer versículo. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Nótese en esta cita varios elementos. 1. La iniciativa es de Dios. Cuando usted siente ganas de orar, en realidad es porque el Espíritu Santo lo está empujando a ese diálogo. No me refiero a una oración caprichosa donde yo oro si yo quiero, no. Cuando digo que desde el fondo hay un movimiento que nos lanza a la oración. Por supuesto que hay que iniciarnos a veces con disciplinas, con métodos, todo esto ayuda. Pero cuando ya el corazón siente el apetito, el gusto, el deseo, la falta de esa oración, es que ya el Espíritu Santo está moviendo allí para que, urgiendo al diálogo con Él. Cada vez que nos vamos apartando de la oración, es el enemigo apartándonos del mismo Dios, que nos quiere quitar la paz y la alegría. Y suficiente con estos dos elementos que nos quite para tumbarnos en tristeza y en desánimo. Algunos dirán, pero está hablando de Dios y que pronto habló ya del enemigo, ¿verdad? Es que recordemos que el enemigo quiere quitar siempre y desanimar toda iniciativa, todo lo bueno, todo lo que Dios quiere regalarnos para hacernos crecer y vivir y entregarnos. Hay que reconocer en esto de la amistad con Dios, que es un fruto enorme de la oración, ¿verdad? Alcanzar esta santidad, porque Dios es el amigo. Dios es el amigo, ya lo veíamos con la cita de Éxodo 33. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y recordemos aquella otra cita, cuando Jesús le dice a sus discípulos cara a cara, ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Eso es lo que el Señor quiere. Claro que somos discípulos de Él, pero es un discípulo que experimenta también la amistad. Y por eso, aquí quiero enfatizar, Dios es el amigo. El diablo, en cambio, es enemigo. ¿Qué quiere decir enemigo? O sea, sin amigo. Nos quiere en la soledad, sin relación,
Obviamente, si es sin amigos, no, entonces Él quiere relacionarse con nosotros, pero para quitarnos la alegría de la amistad con el Señor. Nos quiere en una relación sin nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de disciplinarnos hacia la oración, momentos de oración. Claro que ya una persona en la vida práctica aprende a orar, en la cama, en el carro, en el trabajo, aprende a orar de muchas maneras. Sin embargo, también hay momentos privilegiados. Pero hoy día con tanto ruido, también con tanta cosa que vemos, ya sea en pantallas pequeñas o pantallas grandes, ¿verdad? Todo eso quiere muchas veces asfixiar una relación íntima con este que es el amigo y ponernos a escuchar otras muchas voces, que muchas veces no son necesariamente malas. Hay muchas cosas importantes, pero no terminamos de llegar a hablar con el que sí tenemos que hablar. También, una vez que nos quita la capacidad de hablar con el Señor, también nosotros vamos teniendo menos palabra y menos nos importa hablar con los demás. Y finalmente nos quiere lejos de la solidaridad, porque sería lo más contrario a Él. Una persona que escucha a Dios es una persona viva. Es por donde pasa. Esa persona va dejando destellos del amor y la misericordia de Dios. Porque de Dios vamos recibiendo eso. Vamos creciendo en el amor y en la misericordia. Y si es una verdadera oración, un verdadero encuentro, va transformando a la persona y la persona va dejando esos destellos. Esto vale para toda persona que ora realmente en un encuentro positivo, profundo, a nivel cristiano y también lo vale a nivel franciscano. El que se ha encontrado con Dios va cambiando la mirada exterior, superficial, y también cambia su forma de ir pensando. De hecho, de ahí viene la palabra metanoia, conversión, cambio de mentalidad. Ahora, antes de hablar una persona que antes hablaba a la ligera, con imprudencia, con tontería, con tanta cosa, ahora ya hay algo en su interior que le hace pensar un poco más. Vean cómo el Espíritu de Dios también va iluminando. Dijimos primero, va transformando la mirada superficial exterior, luego también la forma de pensar. Y finalmente en su interior, el corazón. Allí va a encontrar amor, porque se ha encontrado con el Señor. Y ese amor de Dios siempre va sanando, va dejando nueva vida. Y algo importante de una persona que va experimentando el amor es que desde dentro le surge entonces un mundo de creatividad y de alegría. Por eso después, como el corazón de San Pablo va palpitando, ay de mí si no evangelizo. De manera que ya es una forma nueva de latir el corazón por dentro. A mí me parece, por lo menos lo que venías compartiendo en este momento, a mí me parece tan importante esto que decís, la amistad, esa cercanía de Dios con uno. Porque muchas veces en nuestras, bueno, no solamente la sociedad, pero también la misma iglesia, a veces uno se imagina un Dios ahí sentado en una nube, ¿verdad? Y uno comienza a orar como si fuera que está tan lejos, ¿verdad? Dios. Y realmente Él está muy cerca. Y esta cita que nos compartiste precisamente nos hace recordar que no, o sea, efectivamente, Él está cara a cara con uno, ¿verdad? Que me encanta esa cita que compartiste. Otra cuestión también que mencionaste, y yo no sé si eso le pasa a las personas que nos escuchan, pero esto que decís que el maligno obviamente anda tratando de alejarlo a uno, ¿verdad? Trata de romper esa relación. A mí me parece muy interesante eso porque ¿cuántas cosas no tenemos en nuestro mundo hoy en día, en nuestras vidas, que de hecho nos quita un poco nuestro tiempo productivo, por decirlo así? Entonces, en vez de estar
sacar un buen rato, orar con Dios, ¿verdad? Hablar con Él, uno más bien pasa metido en redes sociales, ¿verdad? Y pasa metido en TikTok y metido en muchas cosas que más bien uno se metió a ver un video y terminó pasando 2 horas y uno sigue ahí. Y ese tiempo se puede haber aprovechado a hablar con Dios, muy sencillamente. Y más bien cómo hay cosas como esos, entre otras, que nos va alejando y no nos deja ser productivos, incluso, como ahora mencioné, poder sacar ese rato para orar. Muchísimas gracias. Sí, una persona que se descuida un poquito termina viendo horas y termina cansada la vista, sin Sí. ánimo, terminó solo, sola, frustrado porque tal vez tenía proyectos para ese día y nada. Cierto. Y por eso dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, ¿verdad? Porque Él mismo nos va a dar en la oración un gran sustento, un gran alivio, una gran fortaleza, una visión mucho más amplia. Y donde nosotros somos capaces de decir, y yo perdiendo el tiempo en esto, ¿verdad? Sí. O dándole tanta importancia a esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar ahora con la palabra misterio, siempre dentro de estos elementos de la oración, ¿verdad? Que estamos viendo elementos de la oración a nivel general todavía. La palabra misterio no es algo escondido y que da miedo. Al contrario, una persona orante va descubriendo cada día más en la relación con Dios el misterio revelado, o sea que se ha dado a conocer. Revelado Dios en su creación, revelado en el ser humano. Recordemos que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza suya. Cuando Cristo se hace hombre, Él llega a ser el modelo perfecto de toda persona. En su palabra, la revelación es todo un misterio de Dios que se nos va entregando hasta que se entrega en el Dios, en la palabra hecha carne, como dice la introducción del Evangelio según San Juan. No es lo mismo leer la Biblia como cualquier libro, ¿verdad? De hecho, teníamos el pasaje del etíope, ¿verdad? Que le dice a Felipe, leo, pero no entiendo, ¿verdad? Sin fe, sin amor, sin historia, sin cultura. Uno puede leer la Biblia sin entender. Es diferente leerla con ojos de fe, con ojos de apertura, con ojos de una búsqueda espiritual en la que hay apertura, como decía al principio. También este misterio, guiados por el Espíritu Santo, se nos revela a su Hijo Jesucristo, amado. Decía Mateo capítulo 11, versículo 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Por tanto, no es que yo voy a conocer a Jesucristo a nivel puramente intelectual. Todavía me faltaría mucho más. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya hemos dicho que es el hombre perfecto, es el modelo de humanidad que Dios nos ha regalado. Y de hecho San Pablo nos decía que la madurez cristiana es alcanzar la altura de Cristo. Pero solo en la medida en que se ore, se ponga por obra y se persevere, se crecerá hasta alcanzar esa altura con Cristo. Por eso que, voy a decirlo de esta palabra, no es una palabra mala, golpeante, espero que no, pero una palabra inclusive bíblica. Por eso que es una insensatez la nuestra dejar la oración siempre de último, al final, mañana, después. Y cuando nos damos cuenta, el corazón se ha endurecido. El Salmo 94 o 95,8 o 94,8, dependiendo de la Biblia,
le advierte ya al pueblo de Israel y a todos nosotros: si escucha la voz de Dios, no endurezcan el corazón. El mismo Señor tiene tanto amor y misericordia que sabe que a veces también nosotros endurecemos el corazón, y nos lo advierte: si escuchas la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Y nosotros escuchamos la voz de Dios. Aquí al principio me decía Malcolm fuera de micrófonos que ojalá que todo esto que fuéramos hablando de la oración tuviera un consejo práctico, ¿verdad? Para todos. Bueno, yo creo que esto sigue siendo una llamada bíblica, ¿verdad? Ahora que vamos que en la iglesia se experimentan los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Navidad, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, tiempo de Cuaresma. Se dice que la Cuaresma es un retiro de la iglesia, ¿verdad? Son 40 días de retiro, de ejercicio, donde la palabra se escucha. Bueno, si escuchas la voz de Dios, no endurezcan el corazón. De hecho, para agregar algo ahí, me estaba recordando que en el segundo episodio del podcast habíamos hablado sobre el propósito de la vida, y yo había mencionado una cita de Éxodo, capítulo 8, donde esto es, bueno, para aquellos que tal vez no lo han escuchado, aquí les doy el resumen. Esa es la parte de Éxodo cuando está Egipto con la plaga de ranas por todo lado. Entonces llega Moisés y habla con el faraón, ¿verdad? Y obviamente el faraón está ya harto, ¿verdad? De estas ranas. No, quítame estas ranas, ¿verdad? Estoy cansado de esto. Entonces dice Moisés: por supuesto que sí. ¿Cuándo crees que se elimine esta plaga, ¿verdad? De ranas. Y el faraón dijo que mañana. ¿Verdad? Y de ahí mañana. Si no es que lo está fastidiando el momento, ¿por qué deja para mañana? Entonces, obviamente visto muy lógico, el corazón del faraón está endurecido fuertemente. Entonces va mañana. Y como diría mi papá, ¿verdad? Que en paz descanse, como él decía, que si usted deja para mañana, si usted dice que es para mañana, mañana nunca viene. Precisamente. Entonces, el faraón de fijo siguió con su corazón endurecido, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es también un llamado también a nivel bíblico, donde uno dice: no deje para mañana lo que puedes hacer para hoy mismo, ¿verdad? Orar, comienza ya. La gran tentación de la persona, ¿verdad? Es ese pequeño gran faraón que todos llevamos por dentro, ¿verdad? Sí. Bien, no endurecer el corazón. Esto es una bienaventuranza. También Jesús la va a decir: los de corazón puro, los de corazón limpio. San Francisco lo va a tomar muy en serio esto. Es una forma, un programa de vida también. Ya luego San Francisco lo va a concretizar en la vida penitencial, que luego vamos a hablar más de ello. Dios tiene una propuesta para el ser humano y se llama Reino de Dios. Jesús, al inicio de su ministerio público, dijo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Obviamente, Jesús y el reino tienen una implicación total. El reino de Dios se concretiza en la persona de Jesús, y Jesús concretiza el reino de Dios. Él y el proyecto de reino quedan íntimamente ligados. Y en la oración que el mismo Señor nos enseña, que nosotros le llamamos el Padre Nuestro, nos enseña a pedir el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Cierto. Mateo 6, 9 al 13. Venga tu reino, no es el reino de Herodes. ¿Cómo era el reino de Herodes? Ya sabemos cómo era. Era un reino de violencia, de avasallamiento, de tributos. Era el reino de la sospecha. Era el reino de las negociaciones y de las transacciones familiares de una manera terrible. Ni ese ni ningún reino de este mundo.
pedimos a Dios, venga tu reino. No es el reino mío tampoco. Muy pequeño sería mi reino para que yo pida que se implante en el mundo. Es el reino de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Hemos hablado de algunos elementos importantes de la oración a nivel general. Ahora vamos a decir también algunos temores, falsedades o mitos que hay con respecto a la oración. Muy importante. No olvidemos que toda esta primera parte que ya hemos hablado, hemos visto muchas bondades sobre la relación con Dios en la oración. Después de tantas bondades, lo menos que uno siente es el apetito por orar, por intentarlo por lo menos. San Ignacio de Loyola, un gran santo de la Iglesia, que ayuda al discernimiento de los espíritus, le aconsejaba a aquellas personas que habían perdido todo el ánimo de empezar a orar, de orar, que habían perdido el gusto de la oración. Decía San Ignacio, por lo menos pida el deseo de desear. ¿Verdad? Y ya por ahí va a empezar. Saber y no orar es como que yo sepa las bondades de una alimentación sana, pero que cuando vaya a comer, me coma una libra de chicharrones y una Coca-Cola. Suena rico. A nivel cultural, se le tiene siempre arrinconada la oración. A veces basta decir, oremos, y todo el mundo baja la cabeza, pero es como para hacer como el avestruz, para meter la hoja más abajo y no exponerse a orar. Qué diferente es cuando una persona levanta la mano y dice, yo voy a orar, y todos los demás levantan la cabeza. ¿Verdad? Ya alguien se sacrificó por todos, pareciera. No. Si la persona tiene en su corazón que orar es dialogar con Él, con el Dios de la vida, del amor, va a poner en la mano del Señor su vida y la vida de todos con mucha confianza. Esto es otro tip para nuestra vida y nuestros grupos también. Claro que la oración en público también a veces necesita prepararse un poquito, pero también ese otro punto de espontaneidad. Incluso hoy día que en la sociedad hemos sacado cada vez más sistemáticamente signos religiosos, me refiero, por ejemplo, crucifijos, ya en los aeropuertos, por ejemplo, antes se decía capilla, ahora se dice cuarto o espacio de oración y punto. Y no hay nada. Uno entra a ciertos aeropuertos en la capilla y lo que hay simplemente son 4 paredes, muchas veces solamente pintadas de color blanco y nada más. ¿Cuánto más inclusive sacar de la oración? Sacar la oración de toda esfera pública y muchas veces sacarla también a nivel personal. ¿Cuántas veces criticamos que una persona está orando y que después hace lo contrario? Yo digo, no critique. ¿Qué tal si esa persona no orara? Sería todavía más duro, ¿verdad? Para todos. A veces hay personas que dicen, no oramos porque la oración compromete. Claro que compromete. De lo contrario, se dejaría ver siempre la incoherencia de la oración y de la vida. En la política, en la economía, a nivel social, a nivel de todo lo demás. Muchas veces decimos, bueno, a orar a la casa, a orar a la capilla, a orar al templo. Aquí somos tal cosa y aquí vamos a hacer otra cosa. Como que la vida se pudiera ir partiendo por pedazos que no tuvieran que ver nada uno con el otro. También claro que Jesús ha criticado la hipocresía. Una oración hipócrita, una oración donde la persona se ensalza a sí misma.
Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta, el Papa Francisco, insisten mucho en este punto, que la vida es para que mueva, la oración es para que mueva toda la vida. Por tanto, la oración compromete, eso no hay duda. Otra cosa es que hay gente que se desanima con la oración porque la conversión, el volver a Dios, es lento y a muchas personas desalienta. Ay, fray, yo tengo tanto tiempo de luchar con esto, no, ya mejor ya ni le pido a Dios, ya no lucho, ya se desanimó. Recordemos, la conversión es lenta y a muchos desalienta. De ahí la importancia de conocerme cada día más y de confiar más en Él, en las fuerzas que Él me da, no en lo que yo puedo hacer por mí mismo, por mis propias fuerzas, no. Por eso tengo que ir poco a poco, con humildad, con paciencia, sabiendo que es Él el que va dando la gracia. Yo me abro, por eso una vez más la palabra abrirme, porque es Él el que va sembrando en esta tierra lo que Él va queriendo y también lo que voy necesitando. A veces ayuda ciertos métodos, a veces por un tiempo sirve algo, otras veces se cambia, otras veces lo que no me decía nada ahora me dice mucho. A veces un canto, una oración, recitar algo, otras veces la oración comunitaria, la misma palabra que despierta en mí oración. A veces también el paso de la reconciliación ayuda a crecer en la oración. Tal vez estoy trabado en algo que no suelto, que no dejo salir, que no pongo en las manos de la misericordia de Dios. Hasta que dé ese paso, Dios también da la paz y deja ver otro montón de cosas. Tal vez estamos detrás de la loma y ya con la reconciliación subimos a la cúspide de la loma y podemos ver el otro lado, el amanecer y todo lo demás. Dios no me escucha. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto, verdad? Bueno, esto sí que es una gran mentira. Y si Dios no me escucha, ¿para qué le oro? ¿Verdad? Sin embargo, oro con la confianza de que Él me escucha. Es una protesta. Y Dios la sabe mejor que nosotros mismos, que nos quejamos de Él y todo, porque a veces uno quisiera que todo sea color rosa, pero no. A veces hay momentos de silencio, momentos de crisis, de dudas, momentos en que tiene que rehacerse el corazón humano. Y por eso parece que es lento, como he dicho antes, pero también a veces un silencio donde tenemos que dejar que Él sea Dios y nosotros. Si Dios no me escucha, ¿cómo es que después de un tiempo ya mi cara ha cambiado y ya yo estoy alegre porque Dios me escuchó? ¿Verdad? Entonces, claro que es como digo, una queja general y después uno dice, ay Dios mío, yo te ofendí diciendo que no me escuchabas. Hasta un milagro me hiciste, ¿verdad? Entonces esto para que nosotros, en el momento en que sentamos que Dios no me escucha, no nos lo creamos del todo. Digamos, Señor, ahora yo siento como que tú no me escucharas, como que esto no te interesa, como que no es contigo la cosa, ¿verdad? Pero que sepamos en el fondo del fondo, que es que nuestro corazón en ese momento está enojado con el Señor, ¿verdad? Está resentido y por eso está diciendo todo eso. Pero que igual que como uno se pelea con los seres queridos, también después busca la paz y la reconciliación. Ahora vamos a la tercera parte. Quiero hacer la aclaración, tanto de la primera parte como de la segunda. Podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero me limito a estas para dar paso a la tercera, que es justamente la oración en San Francisco de Asís. Un tema que podríamos hablar posiblemente 500 horas
y no lo podríamos agotar. Entonces, con mucha humildad, reconozco, voy a hablar unos minutitos y ojalá que sea más bien como un aperitivo, un abrebocas, como dicen, para que los que escuchan puedan seguir preguntándose, inquietándose y buscando. Y ojalá pues que si algo puedo responder hoy de muchas inquietudes que surgen, pues nos ayude. Recordemos que San Francisco nació en Asís, Italia, en 1181. Un joven con cierto poder adquisitivo, aunque no fuera de la clase social más alta. No, él no era de la nobleza, aunque sí aspiraba a ese título. Después de un par de ocasiones que fue a la guerra y que salió muy mal, mal de salud, mal de muchas cosas, empieza un llamado de Dios a su vida que le cuesta mucho escuchar, discernir y sobre todo dar el paso definitivo. Para ustedes que nos están escuchando, este mensaje ojalá que no le desanime, como decíamos hace un rato, ¿verdad? La conversión es lenta. Al contrario, Francisco es un santo muy humano. A él le tomó unos 4 años de discernimiento, de búsqueda y, como digo, finalmente de dar un paso muy concreto para su vida. Pero así como el bambú cuesta tanto que germine y que crezca, después verdaderamente se hizo un verdadero bosque. San Francisco, algo importante para vida espiritual, para vida de oración y para vida de fe hoy día que es tan importante caminar en la sinodalidad, como diría el Papa Francisco. Bueno, San Francisco se dejó guiar primero por un sacerdote, también por el obispo, por la palabra de Dios de una manera muy especial y hasta ubicarse incluso socialmente entre los más enfermos y despreciados de su época, los leprosos. Y después, con los hermanos que el Señor le dio, se creó una fraternidad donde el fundamento era dejarse guiar por el Espíritu Santo y configurarse con Cristo y su Evangelio. De hecho, hemos celebrado el año 2023 los 800 años de la regla. ¿Qué significaba esto? La aprobación de la vida de San Francisco. Primero que había sido de forma oral y ya luego con un documento firmado por el Papa. Este documento empieza así: la regla y vida de los hermanos menores es vivir el Santo Evangelio. Este camino de Francisco, que despertó a la juventud de Asís, tanto hombres como mujeres, a dar un paso nuevo en la iglesia, y luego inspiraba a otros y a otras personas, por ejemplo, casados, personas que sabían que no podían dedicarse al mismo estilo de vida, pero sí empezaban a comprender que había un espíritu nuevo allí, un nuevo carisma, aunque tal vez no se llamaba así en ese momento, pero lo podían intuir. No podía tener otra explicación que venía de una fuente de vida, de amor, es decir, de Dios y a través de la oración. Entonces, algunos rasgos de la oración de San Francisco. Ante todo, un estilo de vida penitencial. Hemos dicho, San Francisco abraza el Evangelio, se ha dejado guiar por otras personas, pero ahora ya está viviendo una forma de vida, que es una forma de vida penitencial, donde un elemento de estos es la oración. Cuando hablamos de una forma de vida penitencial, no se les ocurra ni por cerca ni por lejos pensar en castigo. Penitencia no es castigo, penitencia es una forma de vida radical, ciertamente, pero que está abierta a la oración, abierta al silencio, al discernimiento, abierta a la misión, abierta a tantas cosas. Entonces, una vida, claro, penitencial de una forma nueva, que va dando muchos frutos.
A veces nosotros pensamos que penitencia es algo malo, amargado, miedoso, en fin. Algo No, de aquí es algo que es, sí, sí, es como un castigo, como, ¿cómo se llama? De hecho, estaba recordando, algo tenebroso. sí, 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 o sea, ¿por qué me tienen que hacer esto a mí tan mal? Sí pasa. Ujú. Ciertamente al principio, claro, por la disciplina que cada una de estas cosas requiere, siempre va a ser duro. Pero digamos, se hace la lucha porque el fruto que se alcanza siempre va a ser un fruto muy alto. Cierto. Especialmente toda esta vida penitencial para estar abiertos y disponibles a este Dios que va experimentando, como hemos dicho antes, a través de la palabra, a través de los llamados que recibe en las exhortaciones de la iglesia, ya fuera por voz del obispo, por voz del papa o del concilio también, en fin, tantas formas en que San Francisco va experimentando esa voz de Dios, también en la liturgia. Más adelante hablaré también de cómo San Francisco es enriquecido por la liturgia de la iglesia y cómo también los franciscanos enriquecieron mucho más también la liturgia. Todo esto para seguir la inspiración del Espíritu, llevado por la palabra de Dios, escuchar más las inspiraciones del Espíritu, para configurarse cada día más con Jesucristo, el Hijo de Dios, que se nos ha dado como hermano, como Señor, como Salvador. La eficacia de una vida espiritual se comprobaría si es capaz de reflejar esa misma paz y serenidad en la oración que luego se ve alterada en las situaciones adversas con acontecimientos y personas concretas. Hoy día un valor fundamental en San Francisco, y no es como muchos piensan, la pobreza. Eso fue un error desde el principio, pensar que eso era un valor, el carisma, que eso se... No, no, la pobreza era un medio para alcanzar otro valor más alto y fundamental en San Francisco, la fraternidad. Cierto. Así como Cristo se hizo hermano, yo también debo ser hermano del más pobre, de los hermanos de la fraternidad, de la naturaleza y de toda la creación. Por tanto, la fraternidad habla de una relación que tiene que ser abierta, transparente, verdadera, una relación que es o no es, que puede ser cada vez mejor, sí, pero que tiene de base ese fundamento. Cristo se nos hizo hermano y ahora yo también tengo que ser hermano del otro. Es hacerse cargo del otro. Ya no solamente, ¿verdad? Recuerdan ustedes aquello de Génesis, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel y el Señor le pide cuentas y le dice todavía Caín, ¿y es que soy yo responsable de mi hermano? Pues sí, por eso el Señor le pide cuentas, ¿verdad? La fraternidad es eso, es no solamente interesarme, sino cargar, porque el otro, me siento responsable del otro. Y de hecho, cuando una persona se siente responsable de otro, va a darle testimonio, va a procurar nutrir al hermano. San Francisco no tiene otra cosa para nutrir a los otros que la oración, la palabra de Dios, el ejemplo. Esa es la forma en que él va a nutrir a los demás hermanos. Hay que comunicarle entonces al hermano vida, pero también misericordia, darle un lugar al otro en mi corazón y en la comunidad. No es lo mismo darle un asiento a una persona que entre que darle un lugar en el corazón. Para que esa persona también sea expresión del Espíritu Santo, así como un nuevo Pentecostés. La fraternidad tiene que reflejar continuamente ese espíritu de Pentecostés.
donde la voz de Dios se escucha a través de uno, de otro y de otro, cada uno pareciendo hablar un diferente idioma, porque el Señor ha regalado los dones y las lenguas a todos, pero para construir una fraternidad. Por tanto, la alabanza es fundamental. Hoy empezábamos con la alabanza. Al final terminaremos hoy con la otra parte de las alabanzas al Dios Altísimo. Voy a decir algunas cosas que parece, digamos, un poco extraño, pero tienen sentido en aquel momento y pueden tener sentido hoy. Por supuesto, salvando los 800 años de historia que nos separan de la experiencia de oración de San Francisco y la nuestra. Nos separan 800 años, pero no quiere decir que es tan diferente, sino que debe ser más ahora una oración más enriquecida todavía, ¿verdad? San Francisco acoge la oración de la Iglesia, tanto la liturgia de las horas, que son esa liturgia que se rezaba continuamente antes en los monasterios, ¿verdad? Que ya existía desde mucho tiempo atrás, es la recitación de los salmos, etc. San Francisco acoge eso porque es bueno, aunque ya no está viviendo, no es una forma de vida monástica la de San Francisco, sino una vida más bien mendicante, como se dice, una forma abierta, donde la vida de sencillez, de pobreza, está abierta más bien a los demás. También San Francisco acoge la Eucaristía, con la cual asegura tres cosas en el contexto de la Iglesia. Uno, unifica. Dos, es una cuestión práctica. Y tres, asegura la catolicidad, que en aquel tiempo ya estaba amenazada por grupos. Recordemos que ya desde unos 100 años antes hubo experiencias en la Iglesia, antes de San Francisco, de grupos que reclamaban cierta radicalidad, pero que al enfatizar también ciertos elementos frente a la institución de la Iglesia, se radicalizaban y terminaban grupos heréticos que se pasaban de la crítica a la separación y a cosas muy bochornosas. De manera que entonces la oración también, de esta manera litúrgica, sálmica y otras formas, va a ayudar a que la orden se unifique, que también sea práctica y que crezca en la catolicidad. Al incluir este aspecto de la oración en la regla, también le da un tono jurídico para que nada quede suelto. En los escritos ya se habla de tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Ahí podemos ver Chelano 10, de 9 al 10. La regla Bulada 5, del 1 al 12. La oración desecha la ociosidad. También San Francisco se lo pidió a San Antonio cuando le pidió permiso para enseñar teología a los frailes, y se lo pedía a la gente muchas veces, no apagar el espíritu de oración, anteponer el espíritu de oración a todas las demás cosas. No es tanto orar mucho, sino que Dios esté en la pirámide, por tanto, es cuestión de disponibilidad interior. De nuevo, es disponerse, abrirse a ese diálogo. Se trata no de un aspecto aislado de la vida, sino de uno que da sentido y unidad a todo, en la persona, a la orden, a la iglesia, al mundo, como testimonio. San Francisco no descuida otros aspectos no descuida otros aspectos. Lo que quiero decir aquí es que aunque este sea el fundamental, pero todo lo demás tiene sentido si la oración da vida y transforma.
La pureza del corazón que había mencionado antes, que incluye un lenguaje de la castidad, la pureza y sobre todo la minoridad. Minoridad es lo que hizo el Hijo del Hombre. No sea así entre ustedes, ustedes sean servidores, pónganse al servicio de los demás. Esto es la minoridad. Sí, incluso el tema anterior, si ya lo escucharon, perfecto, pero incluso se puso una cita bíblica como ejemplo. Porque sin duda, o sea, como franciscanos vivimos el Evangelio es la base de muchas cosas. Y Juan, capítulo 13, donde Jesús les enseña el lavatorio de pies, ¿verdad? Y que eso es un modo de servicio. Muy bien. Y sigue siendo un gran reto para todos los que nos acercamos a Jesús y especialmente a la Eucaristía. Ni que se diga para nosotros como ministros de la palabra y de los mismos sacramentos, ¿verdad? También para un franciscano, porque el franciscano será menor, tiene que ser menor, ¿verdad? Porque también ha prometido vivir el Evangelio. Y al estilo de San Francisco, que es en la minoridad, en el servicio. La dimensión de la minoridad también es una dimensión de la relación, donde el punto de partida siempre es el otro, el hermano y el tú con mayúscula que hemos dicho, Dios mismo. Si yo no soy el centro, ni el que espera ser servido, sino como Cristo, servidor, entonces ya estoy en la dirección correcta de vivir el Evangelio y evangelizar. En otras palabras, la apostolicidad de la Iglesia, donde no se anula la persona, pero la persona está en la dirección de hacer crecer en sí mismo, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Todo lo anterior hace que se diga de San Francisco que no solo oraba, sino que todo él era hecho oración. Sabemos que hubo un momento de su vida que San Francisco hacía 3 cuaresmas al año. Eso es un reto para todos. Si ya hacer una cuesta, ¿verdad? Ahora sí. 3 al año, como decía un amigo mío, es un poco mucho, ¿verdad? La principal tarea es estar abiertos al Espíritu de Dios y a su santa operación. Cuando uno se da cuenta de cuánta luz, integración y fuerza misionera tiene la oración, no queda más que pedir al Señor ese espíritu de oración y disponerse una y otra vez, contando con la ayuda del Señor, de la Iglesia y la comunión fraterna, tanto local como general, buscando sobre todo vivir el Evangelio, ya que éste sana, libera, santifica y edifica. Para un itinerante como era San Francisco, aquí haciendo la comparación, el contraste con la vida monástica. Hemos dicho, la forma de San Francisco no era una vida encerrada en un monasterio, sino en una simple casa donde convivían los hermanos, oraban, pero también se disponían continuamente a la misión. Y así creció mucho la orden. Por tanto, una vida de itinerante, una vida de itinerancia. La importancia, entonces, de otra cosa muy importante. Si antes se hablaba de la perfección, buscar la perfección en un modo de vida muy estable en un monasterio, ahora se va a hablar del seguimiento de Cristo. El Señor en camino
entonces nosotros vamos siguiéndolo a Él, que de hecho el Evangelio va a decir, cuando hace el llamado a los apóstoles, sígueme, ese camino de seguimiento. San Francisco, que no tenía muchos estudios, sin embargo es capaz de leer y meditar la palabra de Dios. Para él, esa palabra está viva, le habla, lo inspira, lo reta, lo lanza a la misión. Esa palabra se le queda y lo ayuda a dialogar con Dios, consigo mismo y con los demás. Rumea una y otra vez la palabra hasta que la incorpora en su corazón y en su lenguaje. Trata de ponerla en práctica, literalmente, y por eso a veces con ingenuidad de principiante y otras con acierto de sabiduría y profetismo. Propone los textos bíblicos, no sin antes haberlos puesto él mismo, primero por obra. Y de ahí que algunas cosas también se entienda que sea tan radical. De igual manera, muchas veces su oración es una palabra o una frase que va repitiendo. Como he dicho antes, para nosotros un poquito la palabra rumiar, ¿verdad? Es un poco fuerte, pero dice de masticar una y otra vez y meditar y volver a masticar. Cual maíz en la piedra de moler, lo pasa y lo repasa hasta alcanzar una masa finísima, hasta que se vuelve actitud en la vida. Sabemos por algunos estudios que se han hecho que para que una persona adopte un hábito nuevo, tienen que pasar 21 días. Igual con la palabra de Dios y las actitudes que de ella se desprenden. ¿Cuántas veces tenemos que rumiarla y practicarla hasta que eso se vuelva actitud de vida? De hecho, a veces intentamos hacer algo o decir una o dos veces, no, ya no, mejor otra cosa, ¿verdad? Y en cambio San Francisco insiste porque esa palabra le inspiró, le dio vida, le dio sentido y por eso él luchará de ponerla en práctica hasta que se vuelve hábito, costumbre, se vuelve parte de su vida. San Francisco va descubriendo entre la palabra y la oración, como he dicho antes, rumiadas muchas veces, varios principios. Un principio de esto es que Dios es bueno. Recordemos que hay ciertas espiritualidades que ya nacen como defendiéndose del enemigo y tratando de, hoy día que se da tanto de aprender cosas y bueno, no. Empecemos por lo primero. Dios es bueno. Principio de bondad. Esto es muy positivo. Dios es bueno. Todo lo que ha creado, todo lo que procede de Él es bueno. Todo es don. Esto es regalo, gracia. Gracia viene de gratis. La gratuidad es abrirnos a ese regalo de Dios gratis, que no nos cuesta a nosotros más que estar abiertos a Él. De ahí lo que decía antes de la purificación del corazón, la penitencia para alcanzar ese Dios todo bueno, solo bueno, que hace morada en nosotros. San Francisco descubre en ese Dios bueno la humildad de la encarnación en el que se hace pequeño, nace y muere en la cruz como máxima caridad. Y hablando de caridad, San Francisco también sigue contemplando ese amor de Dios, hecho pequeño, maltratado, humillado, pero a la vez regalado para nosotros como alimento en la Eucaristía. El máximo don de Dios para nosotros, esa caridad también sigue siendo la Eucaristía. Y otro paso que da es descubrir en ese Dios bueno la belleza
Voy a recordar aquí un señor que se llamaba, en paz descanse, don Eliezer de Honduras. Era un hombre que vivía en un municipio muy, pero muy machista, de un pueblo que se llamaba Concordia, allá en Olancho, en Honduras, donde allá la ley es la ley del monte, machete y pistola en mano, era todo el mundo. Y sin embargo, este hombre ya mayor tenía una frase, una palabra que lo hizo famoso por todo lado. Y él, cuando hablaban siempre de las cosas bonitas de Dios y todo, siempre decía, hermano, hermano, qué bellezada, ¿verdad, hermano? Para decir que él experimentaba la bondad, la belleza de Dios en ciertas palabras, en ciertos gestos, en la misión, en tantas cosas hermosas. Pues sí, también nosotros estamos llamados a descubrir esa belleza de Dios, ese orden, esa bondad de Dios, no solamente en la creación, también en los demás. Un rostro sereno que también es dulzura. La dulzura se saborea. La sabiduría es saborear a Dios. San Francisco saboreaba, contemplaba esa belleza de Dios hecho hombre en el Belén. De hecho, el año pasado celebramos también 800 años del primer Belén, del primer nacimiento allá en las grutas de Grecho. También San Francisco puede contemplar la sabiduría, el amor de Dios, la caridad en la pasión, allá en el momento de la cruz. Y nuevamente, en la exposición total de un Dios para nosotros, en la caridad, la Eucaristía. Dios es confianza y misericordia. San Francisco expresará esta confianza con palabras muy sencillas. Dios es protector, guardián y defensor. Refugio de los que están en peligro o se sienten débiles. Dios es misericordioso, atributo muy acentuado. Él pone o mueve su corazón a la miseria del hombre. La misericordia es eso, es el movimiento del corazón de Dios hacia el hombre que está herido, golpeado, y que solo el amor de Dios lo puede levantar. Esencial en la espiritualidad de San Francisco es seguir a Cristo pobre y crucificado. Ya habíamos hablado del seguimiento, ¿verdad? Ahora es un seguimiento de este Cristo que es pobre, que escogió la pobreza. Veamos el nacimiento, veamos la cruz. También su madre María la ha vivido. Es el desapropio, es el no dejarse atrapar por nada, ni atrapar tampoco, retener. De ahí ese vaciamiento del que he estado hablando. De ahí la fuerza que se experimenta de la paternidad de Dios. Cuando San Francisco al principio dijo, ya no llamo más Padre Bernardone, ahora Padre que estás en los cielos, ¿verdad? Que se pone inclusive en la película. Bueno, esto es un resumen, digámoslo así, de aquello que él va a vivir. Ya esa paternidad que va a descubrir en Dios. Para soltarse, recordemos aquella canción, Padre bueno, Dios alegre, de que habla de la confianza del niño que se deja acurrucar en los brazos de un Dios. Esa confianza es necesaria para seguir a Cristo y para poseer el Espíritu del Señor. Vivir la desapropiación sostenida de una vida de oración y devoción y reflejar todo esto
en una fraternidad minorítica, una fraternidad que sirve a los demás. María, entonces, para cerrar con broche de oro, si Cristo nació por medio de María y Cristo se nos hizo hermano, San Francisco va a contemplar a María y de hecho hay el saludo a la Virgen María. El saludo a la Virgen María va a decir algo muy, muy bonito. María convertida en templo. ¿Qué es el templo? Es el lugar del encuentro. Bueno, en María encontramos siempre a Cristo. Por tanto, una devoción verdadera no es una devoción vacía, nada más rezar por rezar, nada más mencionarla a ella por mencionarla, ¿no? María va a ocupar un lugar muy hermoso. En un mundo de reinos, como habíamos hablado, ya no el de Herodes, tampoco los reinos medievales, él va a hablar de María como Señora, Santa Reina, porque María ha vivido el reino de Dios. Santa Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios y hombre. María Virgen hecha iglesia. Vean qué frase más linda. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad, es la que se abre al Espíritu de Dios, es la que se abre a una nueva forma de vida y que lanza también su misión. Bien, más adelante va a decir, salve tabernáculo suyo, casa suya, vestidura suya, esclava suya, madre suya. Vean ustedes cuántas cosas se puede decir de María, cuántas cosas dijo San Francisco. Obviamente esta oración habrá que estudiarla, inclusive dedicarle otro podcast. Es una oración profundísima, yo la he mencionado y no he tenido tiempo de explicarla hoy, pero sí me merecería darle otra oportunidad. Uh-huh. Vamos a terminar hoy, como digo, pidiéndole al Señor la gracia de que esto haya sido como una invitación a seguir profundizando. Entonces vamos a cerrar con la oración que habíamos empezado y después haré algún otro avisito. Uh-huh. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres la seguridad, tú eres el descanso, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción, tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso, Salvador. Bien, hermanos, hermanas, ojalá también niños y jóvenes que puedan estar escuchando este audio. Dios quiera que también en ustedes se abra el deseo de la oración, esta oración que nos lanza a una relación profunda con este Dios que tiene un rostro concreto también en Jesucristo, que tiene una palabra viva y que nos dice también a nosotros
sígueme. Hay muchas maneras de seguirlo, ciertamente. Está la Orden Franciscana Seglar, con también sus movimientos de Nifra, de Jufra, y los adultos que se consagran siendo laicos, o sea, no sacerdotes, no religiosos necesariamente, sino hombres, mujeres, en su vida normal de trabajo, de oración, de familia, de estudios, todo, y viven esta espiritualidad de San Francisco de Asís. También está nuestra forma de vida de frailes menores conventuales, que aquí en Costa Rica tenemos convento, como se había dicho antes, estoy yo aquí en Moravia, y donde también podemos empezar encuentros de discernimiento ahí en la Asunción de Belén, en Alajuela. De manera que busque también lo más profundo de su corazón a qué le llama el Señor. Lo importante es, como decía, de la vida de San Francisco, ir dando un pasito, y no importa que cueste, un paso en la oración, un paso con la palabra, un paso en la búsqueda de discernimiento con personas que sepamos que nos puedan orientar a dar una respuesta cada vez mayor y comprometida con el Señor. Si el Señor hoy le está llamando, es porque también Él espera que usted llegue a dar muchos frutos, que sabemos que así como después de San Francisco está Santa Clara, San Buenaventura, San Antonio de Padua, tantos hombres y mujeres, santos y santas, Santa Isabel de Hungría. En cada siglo de la historia ha habido santos y santas, y yo creo que el Espíritu de Dios se nos ha dado para ser santos, amigos de Dios, y los amigos de Dios terminan siendo también santos. Por tanto, hoy el siglo XXI espera nuevos santos, y si no están escuchando esto, ¿dónde estarán entonces? Yo creo en la santidad, en la amistad y en una vida que dé formas concretas y frutos especiales. Mi nombre es Fray Isidoro y pueden también contactarse con los frailes menores conventuales. Bueno, Fray, muchísimas gracias. Y de hecho, sí, yo creo que este tema da mucho por hablar. La verdad, podemos hablar muchísimo sobre la oración franciscana. Incluso, como ahora usted mencionaba, cuando hablabas ahora al final sobre el saludo a la bienaventurada Virgen María, habrá que sacar, ¿verdad?, un podcast para hablar de eso, así como muchas otras oraciones, ¿verdad?, importantes. Bueno, el mismo Cántico de las Criaturas, ¿verdad? El otro año, de hecho, año vamos a estar celebrando 800 años del Cántico de las Criaturas. Yo he estado en varias formaciones, y cada persona que presenta este Cántico de las Criaturas enfatiza una cosa u otra, pero en todas es un misterio, una riqueza, una profundidad, porque cada persona pues descubre nuevos elementos de este Cántico de las Criaturas. Por tanto, el próximo año, que será 800 años de este cántico, no solamente hay que verlo como un poemita externo, literal, sino que hay que ir a la profundidad, al contexto, a la intención inclusive del mismo San Francisco, y toda una interpretación riquísima hasta el día de hoy. De manera que no es un cántico que se le ocurrió así nomás, sino que lleva toda una expresión, una teología, una vida de San Francisco que concretiza en un cántico precioso. Sí, no, de hecho, y aquí como un poco un spoiler, ¿verdad?, por aquí el asunto. Cuando Francisco, crea esta oración del Cántico de las Criaturas, lo interesante es que él alaba al Señor, le da gracias, ¿verdad?, por todo. Se da ese elemento en sí de la fraternidad, pero una fraternidad cósmica, porque le da gracia y llama a todo hermano. El hermano Sol, la hermana Luna, ¿verdad?, el hermano Viento. Y entonces, o sea, es muy interesante realmente. Entonces, sí, el próximo año vamos a estar celebrándolo. Y sin duda, aquí tenemos que hablar, ¿verdad?, del Cántico de las Criaturas también, ¿verdad? Porque, bueno, de esto es sin acabar prácticamente. Vamos a hablar horas de horas, ¿verdad?, sobre la oración.
Entonces yo creo que eso sí quedaría para otra. Además, con esta nota final que mencionaste, es que se pueden poner en contacto con usted. Yo tal vez, con los frailes conventuales, tal vez podemos poner un dato, ¿verdad?, de contacto, ¿verdad?, tal vez un número de teléfono, un correo, tal vez se puede poner en la descripción. No sé si está bien, tal vez. No sé Así si ustedes es. tienen algún número Entonces, un principal. dato tal vez muy práctico, ¿verdad? Hoy día el WhatsApp, ¿verdad? Para que si alguien desea escribir, contactar, profundizar, y sobre todo en este lado de la inquietud vocacional, entonces sería el 87 83 82 29. Muy bien. Igual ahí vamos a compartir el número en la descripción para que lo tengan ahí también. Más bien, Fray Isidoro, muchísimas gracias por acompañarnos en este día y obviamente compartir un tema súper interesante, ¿verdad? Como siempre que uno tiene un micrófono en la mano, el tiempo pasa más rápido. Eso es cierto, nos emocionamos. De hecho, hemos pasado más de una hora aquí. Imagínate, Bueno, qué bendito emoción. sea Dios y ojalá que esto sea para que el Señor, puesto en sus manos, también llegue a muchos corazones y puedan también seguirse entrenando en esta búsqueda del amor, la voluntad de Dios, donde encontremos su misericordia y nos encontremos con esa bondad y belleza de Dios. Que así sea. Así es, amén. Sí, y no, y de nuevo también gracias por abrirnos las puertas, ¿verdad? Aquí al convento de ustedes para hacer este podcast. De hecho, dicho de paso, no mencioné ahora al principio, pero es aquí donde la fraternidad que yo pertenezco, es aquí donde nos reunimos, ¿verdad? Mi fraternidad es Santa Isabel de Hungría y nos reunimos precisamente aquí en el Colegio San Francis, ¿verdad? Aquí en Moravia. Entonces, me faltó mencionar eso. Es como estar en casa, prácticamente. Pues bendito sea Dios que así lo experimente y ojalá que muchas otras personas puedan también experimentarlo. Así es. Bueno, entonces, muchas gracias y gracias a todos ustedes que hoy nos acompañaron. Espero, ¿verdad?, que hayan disfrutado de este tema, ¿verdad?, de este episodio. Ahora bien, si nos quieren apoyar, obviamente, denle su like y obviamente compártelo a otras personas, ¿verdad?, que sienten que este tema puede ser una bendición en sus vidas. Aparte de eso, también recuerda que nos pueden seguir, ¿verdad?, y seguir escuchando otros programas, ¿verdad?, otros episodios que tenemos aquí en el podcast Encontrando a Francisco, que se encuentra en Spotify, en Apple Podcast y también en Google Podcast. Además, como ya hemos avisado, ya estamos en YouTube. Entonces, aunque solamente es audio, pero igual estamos en YouTube, ¿verdad? Más fácil para encontrarnos. Entonces, nos pueden encontrar en YouTube, suscriba, ¿verdad?, al canal. Y también nos pueden acompañar por ahí. Recuerden que también tenemos redes sociales en Facebook e Instagram. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com. Y finalmente, pedirles siempre las oraciones para este apostolado, para este podcast, para que pueda seguir siendo una bendición en la vida de muchos y muchas personas. Bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.